Vamos a profundizar sobre el fallo que se conocerá mañana en La Haya. Para ello nos acompaña el senador y ex ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker. Senador, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, Mónica. Encantado. Se ha dicho mucho que Chile tiene un buen caso, un caso sólido en el fondo de esto. ¿Tiene también un caso sólido en lo que se va a ver mañana, que es solamente una objeción preliminar? Yo creo que sí, Daniel, pero sobre todo yo tengo la convicción de que hicimos lo que había que hacer. Esto fue además unánime entre los ministros de Relaciones Exteriores. La Presidenta de la República tomó esa decisión con un gran respaldo, en el sentido de que es tan evidente el texto literal del artículo 6 del Pacto de Bogotá de 1948, que no le da competencia a la Corte Internacional de Justicia respecto a los casos que se hubieran resuelto con anterioridad, y estamos hablando del Tratado de 1904, que yo creo que Chile tenía el deber, ¿no es cierto?, de oponer estas excepciones preliminares, a diferencia de lo que era con el Perú, en que el tema procesal preferimos ir derechamente al fondo. Por lo tanto, lo que se resuelve mañana es solamente una cuestión procesal, sin entrar al fondo del tema. La presidenta hizo ese mismo punto, enfatizó en que aquí esta decisión se tomó después de consultarle a todos y que todos estuvieron de acuerdo. ¿Es también una forma de prevenir en caso de que la resolución de mañana no sea buena? Decir, aquí estuvimos todos en esta resolución, por lo tanto nadie puede echarle la culpa al gobierno. No, yo creo que es una forma, no quiero ser su intérprete, pero pensando en voz alta, digamos, en materia política exterior, es una forma de decir, mire, desdramaticemos el escenario de mañana. En cualquiera de los tres, algunos hablan de un cuarto escenario, ¿no? Porque es una cuestión procesal. O sea, lo peor que nos pudiera ocurrir, ¿no es cierto?, es que tuviéramos que ir al fondo del asunto. Y evidentemente el gran fuerte del argumento de Chile, más que procesal, que también lo es el tema de fondo, porque evidentemente el derecho está de nuestra parte desde el punto de vista de la vigencia del Tratado de 1904, que resolvió fronteras, límite, territorio y soberanía a perpetuidad. Ese es el Tratado de 1904. Por algo en la demanda de Bolivia no se menciona el Tratado de 1904, porque Bolivia sabe que en el fondo tiene una causa muy débil. En el caso que enfrentamos con Perú, aunque es de distinta naturaleza, se nos dijo lo mismo. Chile tiene un muy buen caso, el derecho está de nuestra parte, palabras casi calcadas las que escuchábamos, y sin embargo, de igual manera, la Corte Internacional de Justicia no nos dio la razón, no al menos del todo, entendiendo que son casos distintos. El decir, tenemos el derecho en nuestra parte, tenemos un buen caso, ¿es garantía de que la Corte vaya a fallar a nuestro favor? Mire, nadie puede garantizar nada, ¿no es cierto?, porque siempre hay alguna margen de incertidumbre en esta materia. Pero, Mónica, el caso es tan distinto con el Perú, primero por razones procesales, porque el límite marítimo con el Perú es del Tratado de 1954. Posterior, ¿no es cierto?, al Pacto de Bogotá. Por eso no opusimos excepciones preliminares. El tratado con Bolivia es de 1904. Pero lo más importante respecto del Perú, yo sostengo que no fue un mal fallo para Chile. ¿Por qué? Porque las tres tesis jurídicas de Chile fueron acogidas. Hay tratado de límite marítimo, es el paralelo geográfico, pasa por el hito número 1. Y la única petición, Mónica, como todos recordaremos, la única petición que hizo el Perú, le pidió a la Corte que fijara esta línea equidistante desde el punto 266, fue desechada. Ahora, se acogió esto hasta la 1080. De ahí para allá, evidentemente, que es un fallo que no tiene fundamento jurídico. Entonces, primero, no nos fue mal en el caso del Perú, a pesar de que, ¿no es cierto?, no compartimos lo que ocurrió más allá de la 1080. Y segundo, son muy distintos. Antes que se nos vaya el tiempo y pasemos a otro tema, ¿es pensable que si pierde Bolivia aquí, e incluso si pierde en una siguiente etapa, vaya a terminar por eso con su demanda ante organismos internacionales, porque ya anuncian nuevos caminos? Pero eso es interesante, Mónica, porque el menú de opciones, el abanico de alternativas que ha abierto Bolivia en los últimos días, en las últimas semanas, ¿no es cierto?, hace de alguna manera entrever la posibilidad, que a lo mejor no está muy convencido respecto del mérito, ¿no es cierto?, que tiene esta demanda respecto de Chile. Entonces, la estrategia de Bolivia es político-comunicacional, dirigida a tratar de sensibilizar a la comunidad internacional, a la opinión pública internacional. La estrategia de Chile es jurídica. Nosotros queremos convencer a una mayoría del tribunal, primero que no tiene competencia, y si estima otra cosa, que en el fondo del asunto el derecho está del lado de Chile. Senador, usted puso en Twitter tres palabras que fueron muy comentadas. Tiene que volver. ¿Estaba pensando solamente en el senador Pizarro o estaba pensando también en el diputado Matías Walker, también de la zona que estaba en Nueva York? No, en ese día el tema era el senador Jorge Pizarro, ¿no es cierto?, que es el presidente del partido. Pero mire, yo le agradezco su pregunta, Daniel, porque quiero decir lo siguiente, con la mayor franqueza de que soy capaz. No son tiempos buenos para la política, ¿no es cierto?, de más está decirlo. Para los políticos, para los partidos, para los parlamentarios. Yo fui casi 5 años presidente del Partido Demócrata Cristiano. Hicimos un tremendo esfuerzo por tratar de posicionar
a la democracia cristiana, de ser un referente obligado de la política chilena. Entonces, ¿qué quiero decir? En este tipo de coyuntura, quienes ocupan o ocupamos cargos de responsabilidad, tenemos que ser particularmente cuidadosos con lo que hacemos o no hacemos, con las conductas que tenemos, con los hechos, con los gestos. Entonces, en el fondo, es un llamado a tener un cuidado especial, en este caso por mi partido, el partido de toda mi vida, que es la democracia cristiana. La imagen que uno proyecta en un partido tiene mucha relación con el posicionamiento del presidente de ese partido. Entonces, es una voz de prudencia, ¿no es cierto?, y con mucha humildad de decir, mire, cuidemos la democracia cristiana. Y ese fue el sentido de ese Twitter de 3 palabras. ¿Ha estado a la altura de esa responsabilidad el presidente de la democracia cristiana? Yo creo que Jorge Pizarro tiene toda la legitimidad para conducir el partido, fue elegido, ¿no es cierto?, en una elección interna. Yo voté por él, fui parte de ese acuerdo, sacó un 72% de los votos, ¿no es cierto? Finalmente es la ciudadanía la que juzga, pero quiero decirle yo lo último que quiero apuntar con el dedo, porque fui parte y soy parte de ese acuerdo, de esa conducción y de esa mayoría. Se equivocó el diputado Matías Walker cuando dice, como explicación pública inicial, el viaje, o sea, el terremoto me pilló viajando a Estados Unidos cuando el vuelo lo tomó a las 2:30 de la madrugada y luego dice, me enteré de los efectos cuando llegué allá. Una segunda explicación, y estaba tuiteando, por ejemplo, la alerta de tsunami, la muerte de personas, la evacuación por tsunami. Mire, Mónica, yo voy a responder su pregunta, pero yo no quiero personalizar en el sentido de empezar, ¿no es cierto?, a calificar y menos descalificar tal o cual caso de tal o cual persona. Pero quiero decirle una cosa. Mientras aquí nosotros conversamos en CNN, con usted y con Daniel, Matías Walker está en su distrito haciendo trabajo de terreno, llegó hoy día en la mañana como siempre lo ha hecho. Es un diputado que ha sido electo y reelecto con tremendas mayorías. Por lo tanto, al final, la voz la tiene la ciudadanía y la gente de Coquimbo sabe del compromiso permanente, sistemático del diputado Matías Walker con su distrito y con su región. Le insisto de nuevo en la pregunta y le agrego, ¿se equivocaron tanto Matías Walker como el senador Pizarro al viajar? Es que yo no voy a emitir juicios de ese tipo, de valor. No estoy para calificar o erigirme en juez, Mónica, y esa es mi postura sobre esa materia. Senador Ignacio Walker, gracias por haber estado con nosotros en CNN Chile. Encantado, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos a CNN Prime.